estamos siempre acostumbrados a hablar de enfermedades específicas, fiebre tifoidea, apendicitis, neumonía, estafilocosis, neumoconiosis, son patologías establecidas, ¿no? Y parecería que todo debe encajarse así, pero no. Debemos más bien englobar las patologías. De esa manera nos da la facilidad, englobando las patologías, nos da la facilidad de entender los componentes de esas patologías. Cuando hablamos de neumonía, debíamos interesarnos por patologías respiratorias. Cuando hablamos de infección urinaria, debíamos enfocarnos en un ámbito más general, debíamos estar con las nefropatías o con las uropatías. Nada más es una visión sindrómica, nada más es una manera de englobar diversas patologías que todas ellas tienen algo en común. Y la dificultad que se tiene siempre de conceptuar, o por qué siempre se tiene la dificultad de conceptuar, porque los conceptos no alcanzan. Son demasiados conceptos, por tanto, no deberíamos de abusar de tanta conceptualización. Es una entidad que tiene una visión sindrómica, se engloba dentro de este término patologías diversas que tienen sus iguales, que tienen características comunes. Yo les aconsejo que no vayan a escribir, les aconsejo que escuchen, porque si yo ni mismo tengo que hacer el esfuerzo para saber lo que estoy diciendo y entenderme. Entonces, nosotros tenemos que tener un aprendizaje a través del razonamiento. Debemos de entender y no debemos de desvirtuar, porque es más difícil entender cuando se hace más otra actividad. Y el escribir no siempre es beneficioso, a veces es perjudicial, o la más de las veces es perjudicial. Vuelvo a decir, cuando quieres ciencia tienes fuentes de información mucho más adecuadas que las que yo voy a enfocar. Pero yo voy a enfocar después de haber revisado o después de haber sabido todas estas patologías. Esa es la diferencia. Cuando se hace la exposición de un tema, se tiene la ventaja de que estás exponiendo después de haber revisado varias visiones. Entonces es mejor participar del tema que tiene más beneficios. Y lo que estoy hablando, estoy yendo razonadamente para intentar dar esa visión sindrómica. Entonces, dentro de estas patologías se engloban por ciertas analogías, pero también tienen diferencias. Aquí todos ustedes son estudiantes de medicina. Esa es la visión sindrómica. Pero aquí hay dos Raizas, hay un Rodrigo, hay un Cristian, hay una Dariana, hay una Andrea, de ti me he olvidado tu nombre, Noelia, estás aquí. No es que me he olvidado, sé quién es, pero Noelia. Cael. Mical. Tengo igual que ustedes limitaciones, no es que lo sé todo. Pero lo que nos corresponde es identificar esas patologías y darle personalidad a cada una de ellas. ¿Quién hace eso? El especialista. No van a ustedes identificar cada una de esas patologías y van a tener dominio absoluto de ellas. Pero en el global de abdomen agudo sí tienen que tener la capacidad de poder diagnosticarla, identificarla y luego definir.
conducta. ¿Cuál va a ser la conducta? Transferir al servicio correspondiente, porque no le estamos preparando. De sexto año año de internado no van a salir operando, no. Antes, hace 50 años, salíamos por lo menos sabiendo operar cosas básicas, pero estamos 50 años después, medio siglo es toda una eternidad, pero es que antes habían pocos estudiantes. Intentando teorizar, entonces, decimos del abdomen agudo y refiriéndonos solamente al abdomen agudo de infancia, no eso más todavía, no estamos hablando del abdomen agudo del adulto, estamos hablando del abdomen agudo en edad pediátrica. Y es más todavía, en edad pediátrica, ¿será igual el abdomen agudo del recién nacido? No, es igual al abdomen agudo del niño menor de 5 años. Y no es igual al abdomen agudo del niño adolescente. Y no es igual al abdomen agudo del adulto. Sí, las patologías son las mismas. A ver, tú intenta hacer lo mismo de una apendicitis en un niño de 3 años y en un adulto de 50 años. No es lo mismo, no operas igual, no funciona igual. El niño está en una etapa de desarrollo, el adulto ya está en una etapa de decadencia orgánicamente hablando. Voy a decir, no voy a, en los pocos minutos que me quedan para concluir, porque ya son 7:41 y no hemos avanzado nada del tema, no me va a alcanzar tiempo para hacer todas esas consideraciones. El abdomen agudo tiene como común en la mayor parte de estas patologías, como dato importante, llámese dato semiológico independiente de que englobemos en el concepto de signo o síntoma, el dato más principal, generalmente el abdomen agudo se presenta con dolor. Esa es la parte común. Un problema de una infección urinaria es un abdomen agudo, claro que es un abdomen agudo si es que viene con dolor abdominal. Una cetoacidosis diabética es un abdomen agudo, claro, si viene con dolor abdominal. Una apendicitis es un abdomen agudo, claro, si viene con dolor abdominal. Pero la apendicitis la tratas desde un punto de vista quirúrgico y la infección urinaria la tratas desde un punto de vista clínico. Entonces, tenemos que considerar que existen, a pesar de ser patologías comunes, existen diferencias importantes cuando hablamos de un abdomen agudo de resolución clínica o cuando hablamos de una patología quirúrgica que corresponde a un abdomen agudo de solución quirúrgica. Entonces, primera diferencia es que el abdomen agudo puede ser de resolución clínica o puede ser de resolución quirúrgica. Entre las que podemos encontrar, o los cuadros que corresponden a abdomen agudo de solución clínica son esas. No todas son importantes. Entre las más importantes podríamos indicar, por ejemplo, a la adenitis mesentérica. El chico viene a la consulta, tiene dolor abdominal y entonces todo el mundo, ¿qué tiene? Tiene apendicitis. ¿Por qué? Porque es frecuente la apendicitis. No, la medicina no es así, no es así tan consecuencial. Como hay alta apendicitis, crees que todo es dolor abdominal en un niño
niño es apendicitis. Así como crees que todo niño que tiene tos, fiebre, dificultades respiratorias, neumonía, no es. Entonces la adenitis mesentérica tiene un cuadro similar a la apendicitis. Incluso cirujanos pediatras se equivocan. ¿Qué es la adenitis mesentérica? Nada más es un proceso inflamatorio de vías respiratorias. Tienes una faringoamigdalitis, de repente te duele el abdomen y hasta tienes señales que parecen ser señales peritoneales. Pero tienes que tener cuidado porque no todo lo que duele en fosa ilíaca derecha debe ser apendicitis. ¿Qué es lo que pasa con esos pacientes? Pues inflaman los ganglios mesenteriales, y son varios. Aquí es muy frecuente la adenitis mesentérica. Muchos resfriados vienen con adenitis mesentérica. Entonces, la adenitis mesentérica, la parasitosis, ¿qué tiene que ver con abdomen? Claro que tiene que ver. De repente un niño viene con dolor abdominal, con vómitos, y tienes que encontrar lo más fácil, lo más común. Las parasitosis están a la orden del día. De los que estamos aquí, 60% tenemos anemias. Porque es endémica la parasitosis. En 8 medio, la amebiasis es endémica. Claro que no nos enfermamos, por eso es que bajas al puesto de la porterita o allá al frente, venden unos menjunjes ahí, quinoas, y todo el mundo va a comprar ahí, te sirven, agarran el dinero, te sirven. ¿Eres inmune? No eres inmune, lo que pasa es que ya tu organismo está habituado, tienes los quistes también, en algún momento se revitalizan y comienzas a tener la enfermedad clínica. No es que no tienes, se tiene. Y lo que le estoy diciendo es cierto, no es invento. El síndrome premenstrual en las UAUs entre los 12 y 15 años de edad. La gastritis. En el caso del abdomen agudo quirúrgico, la apendicitis ciertamente. Cada vez se hace más frecuente por el tipo de alimentación que tenemos y en niños incluso de 7 años, colecistopatías, las colecistitis. Y cuando hablamos del sistema gastrointestinal, la úlcera, la esofagitis, la gastritis. Cuando me traen en pediatría no sabía ver, pero a ver quién nos va al McDonald's. Bueno, menos mal que no hay McDonald's en Bolivia. Hubo hace 10 años. Pero hay los otros, los Burger King, las panchitas, los pollos, no sé qué cosa, pizza con que. Claro que va a haber entonces. Si no conocemos la base de la ciencia, no podemos avanzar. Y los grupos que pasan conmigo les canso cuando les insisto en que si no hay la base de la ciencia básica no va a ser nada. ¿Y cómo vas a hablar de abdomen agudo si no sabes anatomía, ¿cierto? Entonces esto te he enseñado en primer año. 4 cuadrantes en la pared anterior del abdomen. Cuadrantes superiores, cuadrantes medios, cuadrantes inferiores. Derecho, izquierdo, derecho y medio. El del medio es la región umbilical, el de arriba es la epigástrica, abajo es la hipogástrica. ¿Por qué nos interesa diferenciar todo esto? Nos interesa diferenciar todo esto porque en el diapositivo anterior dice bien claro, en el epigastrio tienes que pensar en úlcera, en pancreatitis, en esofagitis, en gastritis. No puedes pensar en apendicitis. Estamos hablando ya directamente del abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo clínico, los hemos hablado, no es objeto de este tema. Lo que ustedes tienen en este 5º año es el abdomen agudo quirúrgico.
y las generalidades del abdomen. Te facilita, porque si no tienes eso, esa referencia, pues andas así, desorientado. Tienes que tener una normativa, tienes que tener unas referencias. A veces un virus con frecuencia es, si necesitas conocer una ciudad que nunca has estado en ella, pues tienes que ubicar con los 4 puntos cardinales. El este, encuentras el este. ¿Dónde es el este? Por donde sale el sol. Y listo. Automáticamente al lado contrario es el oeste, al frente es el norte y a la espalda es el sur. Listo. ¿Qué más necesitas? Brújula, sí puedes. Ya es arcaico. Hoy en día agarras el chat y ubicas. Pero si te han robado en ese momento, ¿qué vas a hacer? Bueno, no pondré ejemplos faruleros. Tienes que saber que en Epigastrio solamente estos casos pueden presentarse. Generalmente. Todos en mis grupos saben que hablamos de la generalidad, no hablamos de la excepción. Alguna vez una apendicitis puede manifestarse con dolor en epigastrio, probablemente, pero no es lo común. Así como no es común que cuando escuchas galopes sea cebras, generalmente es caballo. En hipocondrio derecho, ¿qué más puede ser? Todo lo relacionado con hígado y con anexos, ¿no? Colecistitis. Todo lo que es relacionado con riñón. Y algunas otras patologías que no son quirúrgicas, pero que hay que hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, las neumonías basales frecuentemente dan ese tipo de dolor en algunos de los hipocondrios, generalmente en hipocondrio izquierdo. Y cuando es periumbilical, generalmente la pancreatitis, la apendicitis, hablan sus profesores de anatomía y de cirugía, la 10ª metámera. No sé si alguien les dijo que será la 10ª metámera. Por causa de la 10ª metámera, el dolor del apéndice generalmente se refleja inicialmente en la región periumbilical. Posteriormente, cuando ya hay implicación peritoneal, pues se ubica en el sitio anatómico correspondiente, que es la fosa ilíaca derecha. En el hipogastrio, ¿qué más va a ser? Sistema urogenital. En la fosa ilíaca derecha, históricamente se considera el apendicitis, el quiste ovárico, todo lo relacionado con el ovario de los pequeños. Por tanto, ¿cómo vamos a definir el abdomen agudo quirúrgico? Es muy difícil, pero es más fácil de entender que de concepto. El abdomen agudo es cuadro donde las manifestaciones están referidas al abdomen y punto. ¿Qué más va a ser? En mis grupos digo, ¿qué es historia clínica? Historia clínica es un instrumento de recolección de datos y punto. ¿Para que te vas a quebrar la cabeza de buscar definiciones y más definiciones? Si es eso lo que es la historia clínica, nada más. Y el abdomen agudo nada más es eso, pues. Son patologías que corresponden a la cavidad abdominal. Ahora quieres tener una definición histórica, clásica, no te va a favorecer en nada, pero puedes adornar tu conocimiento con esos conceptos conceptuales. Esta enfermedad aparece en edades diferentes, por eso es que hablamos de abdomen agudo y no encuentro lo que quiero. Un abdomen agudo del neonato. Insisto en que solo estoy hablando de abdomen agudo quirúrgico. Y cuando hablas de abdomen agudo del neonato, ¿qué patologías tienes que considerar? Patologías congénitas, no pueden ser adquiridas.
Y en su grande mayoría, ¿cuáles son? Obstructivas. ¿Por qué? Porque las atresias y las estenosis están a la orden del día. Por eso que habla de la atresia duodenal, ileal, ileal, malrotaciones, que son problemas que en su momento de desarrollo embriológico se fusionaron ciertos procesos que no pudieron diferenciarse y aparecen todos estos vicios de rotación. Las perforaciones, muy raras las infecciones como la enterocolitis necrotizante, pero existen en el neonato y no es una patología para desecharla porque es importante en la cirugía neonatal. Las malformaciones de la pared del onfalocele y la gastrosquis, onfalocele que el contenido intestinal sale a través del conducto, del cordón umbilical. Y la gastrosquisis que sale el contenido intestinal a través de una apertura en la pared abdominal. Debemos hablar del abdomen agudo del lactante. En el lactante las patologías quirúrgicas son generalmente adquiridas. ¿Tú crees que un neonato que nació con atresia de intestino ha de sobrevivir más allá de una semana? Ya se ha fallecido si es que no le has atendido correctamente en las primeras 24, 48 o 72 horas máximo. Va a pasar un poquito de tiempo. ¿Alguien tiene alguna actividad? A las 8. Me va a pasar un poquito más porque necesito yo exponer por lo menos en forma referencial esta temática. Por tanto, la hernia inguinal encarcerada, la invaginación intestinal y el bulbo intestinal son las que ejemplifican a esta categoría del abdomen agudo del lactante. Todas las preguntas del examen las realizo de una manera muy simple y son estas cosas las que me interesan que sepan. Por tanto, un poco van a ampliar sus conocimientos en función de estas guías, en función de estas referencias que les estoy otorgando. Y el abdomen agudo del escolar, o sea, ya del niño mayor, apendicitis, colecistitis, pancreatitis, peritonitis, diverticulitis de Meckel. La diverticulitis de Meckel es una patología que es muy similar a la apéndice, y aún siendo cirujano pediatra, tiene dificultad para diferenciar entre diverticulitis de Meckel y apendicitis. Pero para eso tienes, menos mal, la tecnología te ayuda hoy en día, cosa que no te ayudaba hace 40 o 50 años atrás. Hoy en día solamente, incluso ya puedes a través de un programa, ya puedes hacer, incluso ya puedes sacar en el mismo momento la ecografía, y una ecografía es muy orientadora y difícilmente te equivocas cuando encuentras algunas características que, claro, tienes que saberlas interpretar. Y ahí ven, por más inteligencia artificial que es esta, tu médico vas a seguir siendo tu médico, aun cuando tengas que utilizar máquinas para controlar 1000 pacientes, pero vas a seguir. Los que sobreviven a esta etapa, y además me olvidé decir que si bien se van a perder los 20 millones de empleos en los próximos 10 años, pero se van a crear el doble de esos empleos. Y claro, estamos en la era virtual. Y si no te sabes desenvolver virtualmente, estás destinado a desaparecer en este nuevo sistema de organización de la humanidad. Hoy día la gente ya se pone de nervios porque tienes que pagar los impuestos por vía virtual con QR. Menos mal que muchos caseritos ya manejan el QR. No tienes dinero en caserito, aquí está el QR. En un par de minutos están haciendo sus negocios. Menos mal. ¿Cuánto de malo puede ser retirar los aparatitos estos de los niños de 2, 3 años? Yo les confieso que era uno, hace una década, era uno de los que creía que no hacía bien. Hoy en día estoy volcado de otro equipo y creo que más bien debería ser obligatorio de iniciarles de una forma más natural para que ya tengan ese dominio, porque a nosotros nos enseñaron
escribir la letra A, la letra B, la letra C, para escribir papá, mamá. Hoy en día ya no tienes que enseñar todo aquello, eso ya tienes que considerar que el humano ya nació aprendiendo otras cosas. Me parecen locuras que estoy hablando, pero no estoy muy loco, les digo. ¿Cuáles son las características que tenemos que tomar en cuenta en el abdomen agudo quirúrgico? Muy pocas. Doctores, si nosotros no tenemos las bases fundamentales, no podemos tener dominio de las patologías, pero con solamente estos datos referenciales tenemos que tener la capacidad del dominio absoluto de todas las otras patologías, que no necesitamos identificarlas una a una, porque todas ellas tienen en común muchos aspectos. Por eso es que nos facilitamos su entendimiento a través de estas referencias. Si tienes dolor abdominal, tienes hipersensibilidad regional, abdominal me refiero, y tienes trastornos de la motilidad intestinal, como náusea, vómito, constipación y diarrea, ¿qué más puede ser? Tiene que ser pues abdomen agudo, ¿qué más puede ser? No dijimos al inicio de esta exposición de que abdomen agudo es todo lo que está relacionado con la cavidad abdominal. Por tanto, dolor abdominal está relacionado con la cavidad abdominal. La hipersensibilidad regional o específica de algún punto está relacionado con el abdomen. Y estos trastornos de la motilidad intestinal, tienes deposiciones diarreicas, esto es relacionado con la cavidad abdominal. Tienes constipación, está relacionado con la cavidad abdominal. Tienes náusea, tienes el tubo intestinal, cualquier nivel que sea, a nivel de estómago, a nivel de duodeno, a nivel de yeyuno, íleo, a nivel de colon, si se cierra, tienes que tener pompa. Y si se cierra, no puedes eliminar gases, ¿no ven? Tan sencilla es la ciencia médica. Pero nosotros necesitamos profundizarla dándole la interpretación correspondiente. Por tanto, es pues característico del abdomen agudo la presentación de esta signología o sintomatología, como quieran llamar. No me importa mucho si es signología o sintomatología, pero todos esos datos que encontramos, ¿cierto?, deben de enfocarnos en la posibilidad de un abdomen agudo. Y además tenemos también las referencias cuando el dolor se localiza en epigastrio, en región periumbilical, lo que he dicho hace un momento, ¿ve? Estableces ya patologías cercanas. Y cuando determinas la intensidad y cuando determinas el carácter, te permiten mejorar tu posibilidad diagnóstica. Entonces habíamos dicho que con el dolor abdominal ya tienes para pensar en abdomen agudo, claro que acompañada de las otras manifestaciones. Pero la localización te ayuda mucho más a establecer cuántas patologías más van a existir que estén en el examen físico localizadas a nivel del epigastrio. No más que esas que he nominado. O sea, nos damos cuenta de que la ciencia médica es tan fácil de asimilar, pero nos es difícil cuando nos enmarcamos solamente en la referencia teórica. Y nos hace mucho daño cuando queremos nosotros profundizar sin tener el entendimiento adecuado de la interpretación de eso que la teoría nos debe hacer entender de una manera muy dirigida. Nos debemos de complicar con profundizar demasiado cuando ya tenemos el entendimiento. Y cuando tengas el entendimiento de que el dolor que inicia en la región periumbilical
y que en las próximas horas se ubica en la fosa ilíaca derecha, no tienes mucho que pensar, vas a partir hacia una patología muy conocida como la apendicitis. ¿Qué de secreto tiene? Lo que sí tienes que tener es un conocimiento profundo de la apendicitis. Y si no tienes en ese momento, pues tienes que recuperar ese conocimiento en un par de minutos. Seguramente vas a recordar todo lo que, si es que estás comenzando con la especialidad, vas a recordar rápidamente. Y además cuando estás comenzando la especialidad tienes pues a la orden del día el conocimiento. Pero si de repente operas una atresia de esófago, de vez en cuando tienes que revisar. Pero para el cirujano pediatra, aun cuando solamente digamos que 3 de cada 1000 presentan una atresia de esófago, y aun cuando en toda tu vida de cirujano solamente hayas operado 60 atresias de esófago, la próxima que te va a tocar, pues tienes que revisar, porque seguramente en esta etapa virtual el conocimiento de hoy ya no tiene sentido, es el conocimiento de mañana que tenemos que saber. Por tanto, hablaremos de una propuesta con una visión más sindrómica, de englobar todas estas patologías al acápite obstructivo cuando las manifestaciones sean más de tipo obstructivo. ¿Qué es lo que domina en un problema de un abdomen agudo obstructivo? El vómito, la falta de eliminación de heces y gases, ¿cierto? Fundamentalmente. Una visión inflamatoria. ¿Qué caracteriza al problema inflamatorio? El acompañamiento de los procesos infecciosos, la fiebre, la persistencia del cuadro. Por tanto, será posinflamatorio una apendicitis, una peritonitis, una colecistitis. Englobaremos en la concepción traumática ¿cuándo? Un accidente. ¿Cuándo? Ese es el problema de nuestra ciencia, que nosotros no atendemos a lo obvio, siempre queremos florear. Si no tienes antecedente de trauma, no pienses en abdomen traumático, ¿verdad? Tan simple. Si no hay antecedente de trauma, ¿por qué vas a pensar en abdomen traumático, cierto? Tan simple. Y después nos sonreímos, decimos, no podríamos razonar, es que no estamos acostumbrados a eso. Y englobamos en la concepción perforada cuando cualquiera de estos, el obstructivo, el inflamatorio y el traumático, se convierte en un proceso inflamatorio ya avanzado. Porque todos ellos pueden perforarse. El obstructivo no atiendes a tiempo, se perfora. El inflamatorio no atiendes a tiempo, se perfora. El traumático no atiendes a tiempo y si afecta vías intestinales, se perfora. Por tanto, el abdomen agudo perforado debe considerarse porque es una consecuencia de casi todos los otros sindrómicos. Y lo que ya es repetido en el periodo neonatal, en la lactancia, en el periodo escolar o preescolar. ¿Cómo debemos hacer el diagnóstico en el abdomen agudo obstructivo neonatal? Diagnóstico prenatal, diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico. Hoy en día tienes que tener diagnóstico prenatal. Si tienes una atresia de esófago, atresia, retírenlo de esófago porque no corresponde a la. Si tienes una atresia de duodeno, atresia de I1, atresia de I, atresia de I1, atresia de colon, atresia de recto ano, ¿cómo tienes que hacer el diagnóstico? Prenatal. ¿Cómo tienes que hacer el diagnóstico prenatal? Entendiendo algo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Cómo normalmente
normalmente circula y se produce el líquido amniótico. Normalmente se produce el líquido amniótico por absorción, por deglución. Deglute el feto en formación, pasa por toda la vía intestinal primaria, porque este es un intestino primario, se llama intestino anterior, medio y posterior. No está todavía diferenciado en los primeros meses, pero ya hay la deglución y ya hay el orificio anal. La eliminación es por vía anal y es por vía urinaria. ¿Y cómo se reabsorbe todos estos desechos? Por el cordón umbilical. La mayor parte se reabsorbe en el intestino delgado y se elimina por vía transplacentaria y muy poco por vía urinaria, muy poco por vía fecal. Pero todo es estéril, por tanto eso recircula. Entonces se mantiene con una presión uniforme. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una obstrucción alta? ¿Y qué pasa cuando hay una obstrucción distal? Si la obstrucción es alta a nivel de esófago, por decir, hay la deglución, sí, pero no pasa para allá, por tanto no hay reabsorción. Como no hay reabsorción, entonces este líquido amniótico no circula porque no tiene posibilidad que por la vía transplacentaria se elimine. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hay un polidramnios. ¿Qué es el polidramnios? Aumento del líquido amniótico. ¿Y se hace hipertenso cuándo? Cuando pasa más tiempo. ¿Y qué pasa cuando la obstrucción es distal? Entonces, hay la deglución y hay la absorción parcial y se elimina parcialmente. Por tanto, hay polidramnios, pero no es hipertenso. En el caso de las obstrucciones altas, el polidramnios es hipertenso. Entonces, eso nos permitirá rápidamente tener la idea de que cuando tenemos la posibilidad de una ecografía, pues primero ver cómo está el líquido en el que está sobrenadando el recién nacido. No voy a entrar en detalles, pero lo importante es decir que la ecografía es uno de los métodos que tenemos a nuestro alcance para hacer diagnósticos más completos, porque si bien la clínica nos puede dar la posibilidad de un diagnóstico, pero en el neonato, ¿qué clínica podemos tener si todavía no tenemos al paciente en nuestras manos? Entonces, es el diagnóstico prenatal que nos permite hacer un diagnóstico adecuado. Un diagnóstico clínico. ¿Cuándo un diagnóstico clínico? El diagnóstico es clínico cuando ya el niño está fuera del vientre. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es pasar una sonda nasogástrica y una sonda rectal. Hay mucha gente que dice, no voy a entrar en ese tipo de consideraciones, pero ¿cómo vas a introducir a todos los niños una sonda para diagnosticar 3 a 3 de esófago en cada 1000 niños? ¿No es mejor dejarlos tranquilos a estos 1000 niños y dedicarse a diagnosticar a 3 y dejarlos a 997 niños? No. Yo prefiero colocar la sonda en los 1000 y encontrar 3 casos, porque la más de las veces no haces el diagnóstico pronto y de repente a la hora el chico está salivando, el chico ya se ha aspirado, el chico ya está lleno en los pulmones de salivación, siendo benignos, pero si el problema es más serio, entonces, y hay una fístula distal, entonces del estómago de salir todo el líquido que es ácido y va a inundar todos los bronquios. Es un desastre. El vómito bilioso, ¿vas a esperar que el vómito sea bilioso para hacer el diagnóstico? Si en las primeras horas todavía no está vomitando, no está todavía distendido el abdomen. Por tanto, el diagnóstico que haces postnatal no debe ser tardío. La distensión abdominal, ¿vas a esperar que haya distensión abdominal? Porque la triada clásica del abdomen agudo es distensión abdominal, falta de eliminación de heces y vómito. Vas a esperar que exista aquello si puedes hacer diagnóstico más temprano. Entonces, una ecografía antenatal te permite ya estar preparado para que en el momento del nacimiento, sabiendo ya el diagnóstico,
ya sepas qué tienes que hacer y no tengas que hacer el diagnóstico. Cuando se hacen las radiografías tenemos, que es otro de los métodos que tenemos para hacer el diagnóstico del abdomen quirúrgico neonatal y postnatal. El medio de contraste en el tubo digestivo es el aire y es el mejor medio de contraste. Hay que tener en cuenta que a los 30 minutos ya hay aire en el estómago porque ya vas respirando el niño y ya tienes aire en el estómago. Por tanto, una radiografía ya te permite identificar vía gástrica, intestinal, etc. En las próximas 6-8 horas ya está en el intestino distal, pero generalmente se acepta que entre las 16 y 24 horas tienes que encontrar gas ya a nivel anal. Por eso en las atresias de ano o las malformaciones anorrectales es importante este dato porque no puedes sacar una radiografía a las 6 horas y decir tiene atresia de ano. No ha llegado todavía el aire hasta ese lugar. ¿Qué es la atresia intestinal? La atresia intestinal es la interrupción completa del intestino. ¿Y qué es estenosis? Es la interrupción parcial. Atresias y estenosis es lo que más caracterizan al abdomen agudo quirúrgico neonatal. Dentro de las patologías más representativas, la obstrucción duodenal. ¿Cómo se obstruye el duodeno? Por atresia, por estenosis o por páncreas anular. Entonces, o hay atresia o hay estenosis, o el páncreas está ahorcando al duodeno y entonces lo obstruye. Entonces, son las tres razones fundamentales. ¿Cómo se clasifican estas? Se clasifican en tipo A cuando la atresia es con presencia de un diafragma interno. Se dice es de tipo B cuando tanto la zona que está atrésica, la proximal es dilatada, la distal es estrechada, pero que están unidas por una brida fibrosa. La de tipo 3 es cuando no existe esta brida, están los segmentos atrésicos aislados completamente, y la de tipo 4